Bienvenidos a un nuevo contacto de la Conexión USA. Mi nombre es Corín Villalobos y en este momento estoy reunida con Fernando Martínez, director de la Alianza para la Justicia Educativa de Carolina del Norte, Cristo Daniel Salazar, quien es coordinador de la coalición Cada Niño de Carolina del Norte, y Brandy Fuentes, quien es una estudiante y también activista, defensora de los derechos de estudiantes en Carolina del Norte. ¿Por qué los tenemos acá? Hay una excelente noticia. Desde hace muchísimos años, organizaciones se han unido para defender los derechos de los estudiantes inmigrantes en Carolina del Norte y los más vulnerables, con la idea de que haya finalmente la soñada igualdad dentro del sistema educativo del Estado. En esta ocasión, organizaciones como Education Justice Alliance, Advanced Carolina, NC Justice Center, NC Early Education Coalition, Disability Rights NC, Isla NC, Action for Equality, Save Our Schools NC se han unido y Every Child NC se han unido para defender algo muy preciado que es el caso Leandro a través de una campaña llamada Adelante con Leandro. Fernando Martínez es el que nos va a contar de qué trata esta campaña y cuál fue la orden que la semana pasada el juez del Tribunal Superior, David Lee, dio para que todos los estudiantes de Carolina del Norte tengan la oportunidad de estudiar en igualdad de condiciones. Bienvenidos a los tres. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Vamos, Fernando, a explicar cuál es el caso Leandro y por qué surge la campaña Adelante con Leandro. Muchísimas gracias por la oportunidad. El caso Leandro, para establecer parámetros históricos, es un caso de más de 25 años, creo 94, 20, un caso legal en las cortes de más de 27 años, que se está llevando porque básicamente el estado de Carolina del Norte no había cumplido hasta esa fecha y continúa no cumpliendo con su propio mandato constitucional de proveer una educación básica para los estudiantes de Carolina del Norte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el estado de Carolina del Norte no está, no está haciendo sus propias regulaciones, sus propios mandatos. Más específicamente, se ha documentado que Carolina del Norte ha fallado a muchos estudiantes tradicionalmente oprimidos como estudiantes negros, estudiantes con diferencia de aprendizaje, estudiantes en áreas rurales, estudiantes que son inmigrantes, muchos de ellos latinos. No los ha fallado en el sentido que no ha proveído los necesarios fondos para poder que estos estudiantes tengan una educación básica. Fíjate que lo que pasa es que hablamos de una educación básica, ni siquiera estamos hablando, y esto es bien importante, de preparar estudiantes para el siglo XXI, de preparar estudiantes para que compitan a nivel global. Hoy que viene Apple y Google al Triángulo de Carolina del Norte, estamos hablando que los estudiantes estos que ya yo dije antes, ni siquiera los está preparando Carolina del Norte para que tengan una educación básica, mucho menos para que puedan estar a un nivel alto en el cual ellos puedan también accesar a esos trabajos que está ahí todo el mundo celebrando de Apple, de $178,000 al año. No, porque estos estudiantes no están siendo preparados ni siquiera a nivel básico. La desigualdad Hasta entonces Carolina del Sur. empieza, hasta Carolina del Sur, es cierto. Así que la desigualdad empieza en los salones de educación primaria. Correcto. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el juez del Tribunal Superior, David Lee? Básicamente, el juez dijo que Carolina del Norte tiene que cumplir con este automandato y está mandando a que ellos implementen un plan que fue también presentado por la misma administración Cooper
un plan de 8 años para remediar este problema. Muy Ah, bien. ujú. Usted está vinculado con el contenido de ese plan, Fernando. ¿Nos podría decir a grosso modo cuáles son? Yo sé que es un plan de largo plazo, pero cuando ustedes le explican este plan a la comunidad, ¿cómo se lo explican para que lo entiendan y sepan que, que este grupo de organizaciones está trabajando por los derechos educativos de sus hijos? Claro. Nosotros estamos trabajando para corregir las desigualdades en la educación pública, más específicamente en prekinder al 12 años, pero también al acceso a educación superior en las comunidades tradicionalmente olvidadas. Cuando hablamos del plan, hablamos de que Carolina del Norte, el juez le está diciendo a los legisladores, les está diciendo al gobernador que no es una opción, que ellos tienen que corregir la falta de inversión en la educación pública. Para entender un poco más sobre el mandato tenemos que también entender que el juez contrató a una ONG que se llama West Ed, que es basada en California, a que hiciera una evaluación de cuáles son las situaciones, cómo se debe corregir el plan Leandro. Y West Ed, que es una ONG basada en California, básicamente proveyó con 8 recomendaciones específicas al estado de Carolina del Norte, entre ellos revisar el plan de financiamiento estatal para proveer los recursos adecuados, eficientes y equitativos. ¿Qué quiere decir eso? Que que le están recomendando que evalúen cómo se paga por la educación pública, que eso es otra conversación muy complicada porque tenemos que ver el presupuesto, de dónde vienen los impuestos y todo eso, pero le está diciendo, evalúa cómo están pagando por las escuelas públicas para que puedan corregir las desigualdades. Les está diciendo que tienen que priorizar el desarrollo de maestros y prepararlos muy bien para que puedan ellos poder tener la capacidad de trabajar con los estudiantes, pero también que la fuerza laboral de los maestros sea una fuerza diversa. En otras palabras, y esto es bien importante que nuestra gente lo tome en cuenta, eh, casi 24% de los estudiantes que atienden las escuelas de Carolina del Norte, las escuelas públicas, son hispanos o de origen latino, pero nada más tenemos una fuerza laboral de 3.5 de maestros latinos. Entonces, y esto es similar también para maestros negros. La mayoría de maestros en Carolina del Norte, en las escuelas públicas de Carolina del Norte, casi 90% son blancos. Entonces no tenemos una fuerza laboral que sea cultural competente y que pueda conectarse con las familias, mucho menos que hablen nuestros idiomas. Entonces, esa es la segunda recomendación. La tercera es que también inviertan en los directores, ¿verdad? Los principals, que estén bien preparados y que puedan liderar cada una de las escuelas. Que proporcionen a los estudiantes que se denominan de alto riesgo la oportunidad de asistir a programas de calidad en la infancia, ¿no? Que no nada más vengan nada más para venir físicamente al salón de clases, pero que los programas, las clases, todo el apoyo, incluso fuera del salón de clase, sea de calidad, que no sea nada más por así llenar una caja, ¿no? Que Ujú. deban dirigir los recursos, las iniciativas y las oportunidades a los estudiantes que están económicamente desfavorecidos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos en Carolina del Norte, según el reporte de West Ed, que hay más de 35 distritos escolares que son considerados de pobreza extrema, que son considerados de En pobreza Carolina extrema, del muchos Norte. en Carolina del Norte, muchos de ellos en zonas rurales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos tienen que priorizar invertir más dinero en esos distritos escolares que son de pobreza extrema, que en su mayoría también tienen estudiantes que son hijos de padres campesinos o trabajadores de la tierra. Esa es la otra cosa que hay que tomar en cuenta. Muchos de ellos son inmigrantes latinos, que deben también uh, revisar el sistema de evaluación de estudiantes
y el rendición de cuentas. Entonces, en otras palabras, tienen que cuidar muy bien los recursos que se les dan a las escuelas y también tienen que ver cómo se están evaluando los estudiantes, no solamente para evaluarlos con los exámenes estandarizados y poder decir, oh, estamos graduando este número de estudiantes. Que de hecho, la otra cosa que quiero que la gente tome en cuenta es que los estudiantes hispanos dentro de los diferentes grupos raciales y étnicos comparados con asiáticos, blancos, negros, somos el grupo que tiene menos porcentaje de graduación en Carolina del Norte. Todos los otros tienen porcentajes de graduación arriba del 80%, en el caso de los asiáticos arriba del 90% y los blancos muy altos, pero los estudiantes hispanos somos los de abajo solamente por los estudiantes nativos americanos, no los estudiantes indígenas de aquí. Entonces estamos abajo, tienen ellos que corregir eso. También tienen que proveer un sistema de apoyo regional y estatal para que se pueda lidiar, como te dije antes, con el rendimiento bajo de esos estudiantes en esos distritos escolares de pobreza alta. Y tienen que asegurarse también que se supervise la implementación y la supervisión de estos programas correctivos en las comunidades directamente afectadas. Pues es una excelente noticia para nuestras familias inmigrantes porque se está marcando un precedente. No solamente desde que el caso Leandro denunció a el estado de Carolina del Norte, que con eso también abrimos una gran brecha hacia un futuro más prometedor, sino que se va a implementar el plan de remediación integral de Leandro en el año 2021 debería comenzar porque ya es mandato. Como decía Fernando, no es una decisión que ellos deban tomar. Ya tiene carácter obligatorio. Quiere decir que en un plazo de 8 años, el sistema educativo, si todo sale bien, el sistema educativo de Carolina del Norte experimentará cambios sustanciales que garantizarán la formación en igualdad de condiciones de niños desde kinder hasta el 12º grado, con la oportunidad también de apoyar a estudiantes hispanos que van para su universidad. Así que muchísimas gracias por este paseo que nos dio Fernando, por todo el contenido, o por lo menos la obligatoriedad que ahora tienen los senadores o la Asamblea General para aplicar este plan. Ahora vamos a hablar con Cristo. Cristo, como miembro de la coalición, no ha cesado desde que el juez dio la sentencia o la orden la semana pasada de compartir con los medios de comunicación la información y con las comunidades. Y resulta que a partir de todo este movimiento se ha generado la HB 946, que es justamente el proyecto de ley que se va a debatir solamente para aplicar, digamos. Cristo, explícanos, ¿cuáles son los próximos pasos que van a dar estas organizaciones de defensa de los derechos educativos de los inmigrantes en Carolina del Norte en los próximos días? Sí, la HB 946 es un proyecto de ley que agregaría fondos a las escuelas rurales de bajos ingresos para aliviar la desigualdad educativa. El representante Hurtado con la representante Van Hafen y representante Ball, con los que hemos estado trabajando muy cercamente, son uno de los sponsors. Y lo que nosotros hemos estado haciendo en la coalición se le llaman town halls. Cada mes tenemos town halls con unos representantes y traemos a la comunidad para hablar sobre los siguientes pasos y a dónde va a dirigir este plan de Leandro a largo plazo. El mes que entra tenemos un town hall con voces de estudiantes, donde vamos a invitar a los representantes que hablen con los estudiantes en un panel y que la audiencia pueda platicar con ellos, hacerles preguntas para poder hacer un reportaje y decirle al Estado qué es lo que necesitamos y por qué lo necesitamos. Qué bueno. Fernando, tanto Fernando como tú han planteado un escenario que es bastante esperanzador, y es que lo que se está luchando es porque la escuela se convierta en una tabla de salvación, sobre todo para aquellos
niños que viven en zonas o en condados de extrema pobreza, que de acuerdo a lo que nos ha dicho Fernando, están ubicados en 35 condados de Carolina del Norte. Es preocupante la situación. Quiere decir que este proyecto es de largo aliento y seguramente va a generar bastantes beneficios. Ahora vamos a hablar con Brandy Fuentes. Brandy es justamente el reflejo de lo que hemos venido planteando. Ella es el rostro justamente de cómo se vive la desigualdad educativa en Carolina del Norte y es uno de los casos más reflexivos que hemos podido tener en los últimos días. Brandy nació en México, en Guerrero, y cuando tenía apenas 2 meses entró a Estados Unidos. Y pues cuando su hermana y ella crecen, su hermana tiene un año menor que ella, cuando su hermana y ella crecen, comenzó ella a sentir la diferencia entre las oportunidades que tenía su hermana como ciudadana nacida en los Estados Unidos y ella, que no eligió venir a los 2 meses o no eligió no nacer en Estados Unidos, o su hermana tampoco eligió haber nacido aquí. Las circunstancias las unieron y cuando va pasando el tiempo se van dando cuenta de que la desigualdad es bien significativa. Brandy, gracias por compartir con nosotros tu historia, así como tú nos las has dicho, eres el rostro de esta historia y eres la que ha llamado a la reflexión a muchísimos padres y a muchísimos jóvenes en torno a que no están solos y que no son los únicos que están pasando por una situación como esta, que lamentablemente son muchos los jóvenes que pueden estar atravesando esta situación. Pero cuéntanos tu historia. Pues así como le contaste a la audiencia, yo llegué aquí a los 2 meses y orgullosamente estoy de Guerrero, México. Estoy muy agradecida con mis padres que me trajeron aquí a los Estados Unidos porque ya que estoy grande me doy cuenta que las mismas oportunidades no se dan en México. Pero a la vez, creciendo con mi hermana, así como le contaste, tiene un año menor. Así que creciendo yo me di cuenta que muchas de las oportunidades educativas requerían que los estudiantes fueran nacidos aquí, que fueran ciudadanos. Pero tristemente ese no es el caso para todos los estados, así como tenemos el caso de California. En California hay muchas oportunidades que es lo mismo para todos los estudiantes. Y estoy muy agradecido que el juez haya requerido que venga alguien de California, porque ellos sí tienen un modo en que podemos progresar como inmigrantes. Ahorita yo estoy en la Asamblea General, así que me disculpo que haya mucho ruido, pero a la vez, mi hermana ahorita estoy muy orgullosa de ella. Ella llegó a ir a Stanford, que es una escuela muy prestigiosa aquí en los Estados Unidos, pero a la vez me di cuenta que yo y ella no tuvimos las mismas oportunidades porque nosotros somos de bajos recursos, pero ella calificaba para muchas becas, que no nomás estatales y federales, pero también del condado. Ella recibió unas becas del condado que requieren que sean ciudadanos. Yo sí no me puedo quejar mucho porque yo soy un caso extraño y a la vez muy único, porque un amigo me comentó: Brandy, ¿te das cuenta que somos el 5%? Yo afortunadamente ando estudiando. Yo estoy en Wingate University, soy una estudiante de 4º año, me voy a graduar el mayo que viene, primeramente Dios. Y yo recibí una beca que se llama Golden Door Scholars, así que fui muy afortunada porque me han pagado toda mi colegiatura. Pero tristemente ese es el caso de 5%. Ahí ves cómo es delimitado los recursos y las oportunidades para estudiantes indocumentados, especialmente aquí en Carolina del Norte. Hay muchas oportunidades que yo no pude tomar porque yo no fui nacida aquí. Y para mí, al último, tuve un resultado muy bonito. Yo alcancé a estudiar y yo estoy estudiando, pero yo no quiero pensar que hay miles y miles de estudiantes en Carolina del Norte que ni pueden ni soñar en ir a la universidad porque sus padres no pueden pagar por su estatus migratorio. Eso es lo triste. Y eso es una historia que viven muchos, miles de estudiantes. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres compartir con esos jóvenes que destierran, que ya dan por hecho que no pueden estudiar? ¿Hay algún mensaje que tú quieras enviarle a ellos?
yo ando viviendo un privilegio de estudiar. Aquí en Carolina del Norte es un privilegio estudiar y la educación debe de ser un derecho. Y el mensaje que yo les quiero decir a todos que quieren estudiar, que quieren seguir adelante, no se den por vencidos. Sí se puede y se va a poder. Y este es un ejemplo del juez, de la orden que dio el juez, que sí se puede y sí hay esperanza. No se den por vencidos. Muy bueno que tú llames, hagas este llamado, excelente mensaje que estás compartiendo y bueno, ella está estudiando servicios humanos con una especialización en marketing y español, pero tiene sueños de grandeza, no paran los sueños de Brandy y resulta que después va a estudiar derecho porque por supuesto está atraída por las grandes oportunidades que puede pescar dentro de este sistema y sabe sortear las desigualdades. Gracias, Brandy, por tu historia de éxito. Y ahora quisiera preguntarle a Fernando. Fernando, los padres tenemos una gran responsabilidad y hay luchas que muchos padres latinos le dejan o le legan a las organizaciones y no se suman y no hacen que la voz sea aún más fuerte. ¿Cuál es el mensaje que tú puedes enviar a ellos en momentos tan críticos en los que toda la comunidad requiere del plan de remediación integral de Leandro? Bueno, hay que agradecer las oportunidades que tenemos en este país, que podrían ser diferentes en otros, pero no debemos olvidar que independientemente del estatus migratorio, las familias que mandan a sus hijos a la escuela en Carolina del Norte tienen derechos constitucionales y entonces tienen que conocer sus derechos, cuáles son sus derechos y poder también ejercer los derechos. Como lo dijo Brandy, no tienen que pensar que la educación es un privilegio, porque no lo es. En Carolina del Norte es un derecho. Entonces, cuando tú entiendes el derecho que tienes, tú vas a poder abogar para poder ejercer el derecho, o cuando se te viola el derecho, tú tienes las herramientas para poder demandar cuál es tu derecho. Entonces, por ejemplo, a los padres les digo que independientemente que hablen o no hablen inglés, que se involucren en organizaciones comunitarias, que se involucren activamente en las escuelas de sus hijos, con comunicación fluyente de parte de ellos hacia el maestro de sus hijos, pero también hacia el consejero y hacia el director de la escuela, y que estén ahí todo el tiempo y que puedan ellos monitorear cómo se utilizan los recursos y cuáles son las ayudas que hay. A los padres les digo que no se les olvide que se debe comenzar desde cuál es la prioridad para sus hijos, para ellos, para sus hijos y para la comunidad. Y cuando tú tienes ese enfoque de primero tú, después tu hijo, después la comunidad, entonces es importante que te involucres con otros. Si hay cosas que ves en la escuela que no están bien y que están violando tus derechos, tú eres más fuerte si estás coordinando y comunicándote con otros 3, 15, 10 padres, 20 padres, y ellos también están siendo violados los mismos derechos. Entonces, que no le tengan miedo a poder hablar con otros padres y ver cuáles son las cosas que les están afectando y corregir esas situaciones. Pueden ir a la Junta de Educación, los que toman las decisiones, hay diferentes niveles. La escuela es uno, el director, pero también la Junta de Educación y después la oficina central del superintendente para poder corregir esos problemas a nivel local. Pero también estos problemas que estamos hablando de la falta de inversión por año, que de hecho, se me olvidó decir antes, son casi $5,000 que Carolina del Norte gasta menos por estudiantes que el promedio nacional. O sea que ni siquiera estamos a la altura del promedio. Ni siquiera estamos a la altura del promedio. Estamos muy bajo del promedio. Entonces, este tipo de cosas se corrigen a través de influenciar al gobernador y a la Asamblea Legislativa. Entonces pueden involucrarse con la coalición Every Child in Sea o con Education Justice Alliance o con otros grupos comunitarios que trabajan con las familias para poder hacer estos cambios. Gracias, Fernando. Cristo. Entonces ahora,
frente a las nuevas actividades que se van a hacer en la Asamblea General, si yo quiero involucrarme, soy madre de un niño, 2, 3 niños, y me quiero involucrar en esta lucha, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me registro? ¿Cómo los ubico? ¿A qué número telefónico puedo llamar? ¿O a través de qué página me puedo enterar? Sí, claro que sí. Hay muchas maneras que se pueden involucrar. Con la coalición tenemos bastantes organizaciones, más de 40. Nuestro sitio web es everychildandseed.org y los coordinadores somos yo y Noemi. Así que nuestros emails es cristo@everychildandseed.org y Naomi@everychildandseed.org. Yo le puedo enviar esta información para que la pueda publicar y cualquier persona que quiera involucrarse nos puede contactar y podemos ver dónde los podemos poner. Hay varias actividades para que puedan alzar sus voces, de las town halls a conferencias, press conferences, pero también tenemos grupos de soporte, grupos de apoyo para estas familias si están interesados en solamente poder platicar o estar en un espacio donde se sientan a gusto y a salvos de poder hablar sobre sus historias. Específicamente en español, porque como están escuchando a estas 3 personas que nos acompañan, hablan perfectamente el español y una de las cosas que estamos tratando de comunicarle también a nuestras comunidades es que no sientan el temor de hacer esta defensoría de derechos, porque hay personas en español que comprenden la realidad de usted. Así que contáctenlos y súmense a esta lucha que va a hacer que nuestros hijos tengan mayores oportunidades en un futuro y sean más competitivos y sean muchísimo, muchísimo más hábiles y tengan destrezas suficientes para ocupar importantes posiciones en maravillosas empresas de acá, instaladas en Carolina del Norte y en todo el país. Así que Fernando Martínez también nos comenta que pueden contactarlo a través del 919-299-9622. Así que estamos en contacto, cristo@everychildandseed.org y su número telefónico es el 919-802-2366. Aquí tienen toda la información y también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como La Conexión USA y pueden encontrar este video en nuestro canal YouTube. Inscríbanse, suscríbanse, denle a la campanita para que videos como este que estamos haciendo con entrevistas a líderes comunitarios importantísimos de la región puedan llegarles y ustedes puedan ser notificados y puedan de inmediato conectarse en nuestro canal y obtener la información de primera mano. Si quieren comunicarse con Brandy Fuentes, pueden hacerlo a través de su correo electrónico, es brandyfuentes2000@gmail.com y ya saben que ella es la que tiene la historia de que sí se puede, que sí puedes alcanzar el éxito a pesar de las desigualdades. Muchísimas gracias a los 3 por este gran espacio instructivo, muy, muy necesario y muy pertinente en estos tiempos. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Adiós.